Oh Netflix, mi querido Netflix, un titán del entretenimiento y de la bolsa de valores de los Estados Unidos que de seguro ha hecho millonarios a muchas personas que tuvieron la inteligencia de invertir en esta empresa desde sus comienzos y, lo más importante, el estómago para aguantar todas las vicisitudes que ha sobrepasado esta empresa desde su fundación en el año de 1997 y que recientemente publicó sus resultados del primer trimestre del 2024 y se pegó un tremendo bajonazo del 9% en un solo día en el valor de su cotización en bolsa. El día de hoy discutiré por qué creo yo que ocurrió ese bajonazo tan grande en un solo día en el valor de las acciones de esta empresa y trataré de discutir si esta acción actualmente representa una oportunidad de compra o si está hiper mega recontra cara e incomparable. Creo yo que hay poca gente que no sabe qué hace la empresa Netflix, pero para esa pequeña minoría, Netflix es una de las mayores empresas de entretenimiento que existen, con más de 270 millones de usuarios o de suscriptores, y presente en 190 de los 195 países que existen en este planeta. ¡Por Dios santo! Si el entretenimiento fuese como Yu-Gi-Oh!, Netflix sería Exodia en esos términos. Si el entretenimiento fuese como Pokémon, Netflix sería como el gran y legendario Arceus. Si el entretenimiento fuese cine de ciencia ficción, Netflix sería el mismísimo Godzilla, rey de todos los monstruos. Y una última analogía, si el entretenimiento fuese en carros, Netflix sería la santísima madre de todos los carros, que es la Toyota Land Cruiser Prado, y no estoy dispuesto a discusiones a este último respecto. ¿Y cómo gana plata esta empresa? Esencialmente de dos maneras básicas. La primera es produciendo contenido que le gusta a mucha gente, literalmente a cientos de millones de personas. Y la segunda es, como ya tienen una base de suscriptores tan alta, pues también ganan dinero a través de publicidades publicadas en su plataforma. Esas son las dos maneras básicas que tiene Netflix de ganar dinero. Ahora bien, como toda empresa listada en bolsa, cada 3 meses publican sus resultados de cómo le fue al negocio durante ese periodo. Es una información pública totalmente gratuita publicada en el sitio de la Securities and Exchange Commission allá en los Estados Unidos, abreviado SEC, que es una información literalmente dada al público para que el público, la gente del común, los míseros mortales al borde de la quiebra y la pobreza absoluta, como usted o como yo, podamos decidir si hace sentido comprar las acciones de alguna empresa o no. Y sin más preámbulos, ¿qué resultados publicó Netflix en este primer trimestre del 2024? Entonces, en términos de ingresos, 9.370 millones de dólares en el primer trimestre del 2024 frente a 8.833 millones el trimestre pasado y 8.162 millones el primer trimestre del año pasado, lo cual representa crecimientos del 6.1 y del 14.8% respectivamente. En términos de efectivo neto proveniente de las operaciones, 2.213 millones de dólares en este primer trimestre que acabo de pasar, 1.663 millones en el último trimestre del año pasado y 2.179 millones en el primer trimestre del año pasado, lo cual significa crecimientos del 33% y del 1.6% respectivamente. En términos de compra y mantenimiento de propiedades, edificios y equipamientos que la empresa necesita para sus operaciones. Ojo que esto no es la plata que se necesita para las producciones, películas y series que ellos hacen, sino más que todo es para comprar y mantener oficinas y demás edificios donde están los funcionarios de esta empresa, todo eso con el fin de que la empresa mantenga sus ingresos y aún más los aumente, los incremente. Entonces, esos gastos fueron 75.7 millones de dólares en este trimestre, 81.6 millones el trimestre pasado y 62 millones el primer trimestre del año pasado. Eso da crecimientos del menos 7.2% y 22.1%. Y finalmente, en lo que más me fijo yo, que es el flujo de caja libre, el free cash flow, 2.137 millones de dólares en este trimestre, 1.581 millones de dólares el trimestre pasado y 2.117 millones en el primer trimestre del año pasado, lo cual son crecimientos del 35.1% y el 1% respectivamente. Me disculpo si fueron demasiados números para ustedes, estimado espectador o espectadora, pero es que sí, es que se analizan las empresas con números, con datos. Pero entonces, ¿qué significan todos esos datos? ¿Será que esta empresa sí está haciendo plata? ¿Será que ese negocio sí está dando dinero o no? Sí, y mucho. Está dando muchísima plata. No solo en términos nominales, como lo indica la tabla que tienen en estos momentos en pantalla, sino también en términos
porcentuales, es decir, de márgenes. En sus presentaciones y documentos, los dirigentes de Netflix siempre hablan del margen operacional, que es simplemente dividir la diferencia entre los ingresos y lo que costó generar esos ingresos, restar eso y dividir esa resta por los ingresos. Pero a mí me parece que es mejor considerar el margen de flujo de caja libre, ya que considera otros gastos que no se consideran en el margen operacional, como los gastos en impuestos y las acciones que algunos funcionarios reciben como pago por sus servicios, por ejemplo. Entonces, recuerde que el flujo de caja libre es el dinero real con el que cuenta la empresa, ya sea para reinvertir en sí misma, pagar deudas, o lo que más me gusta a mí, pagarle o repartir ganancias a sus inversores. Entonces, en términos del margen Free Cash Flow, Netflix generó 22.8% este trimestre, 17.9% el trimestre pasado y 25.9% el primer trimestre del año pasado, lo cual representa crecimientos del 27.4% y menos 12.1% respectivamente. Entonces, como todo en la vida, a veces sube, a veces baja, pero siempre se mantiene en un nivel extremadamente saludable por encima del 20% en general. Explíqueme uno solo de esos valores con más detalle, por favor, Alejandro, que llevan como 10.000 números de esos y yo no entiendo absolutamente nada. Concéntrese en el margen de Free Cash Flow para el último trimestre, el 22.8% que le dije. En términos simples, ese número significa que por cada $100 de ingresos que tiene Netflix, le sobran $22.8 para hacer completa y absolutamente lo que se le venga en gana con ellos. Es decir, que después de pagarle a la gente que hace las series, las películas, las producciones y todo lo que ellos hacen, pues después de pagar los servicios, los arriendos y los impuestos de las propiedades que ellos usan, después de pagar los impuestos que el gobierno exige, después de pagar todo eso, le sobran $22.8 por cada $100 de ingresos que ellos generan, y eso es algo extremadamente bueno. Es una margen con la que muchas empresas solo sueñan, y más empresas del tamaño de Netflix, y es algo que ha evolucionado muy positivamente en Netflix, como usted lo puede ver en el gráfico actualmente en pantalla, que Netflix hace un par de años no generaba nada, literalmente era queme plata de sus inversores, pero finalmente la espera valió la pena, porque ahora está ganando bastante plata y retornándosela a sus inversionistas. ¿Y cómo le devuelve dinero Netflix a sus accionistas, Alejandro? ¿Es solo el hecho de que ese grafiquito que uno consulta en Google va para arriba como volador sin palo? ¿O a qué se refiere eso, pues? Para repartir ganancias hay dos formas básicas de hacerlo. O la empresa recompra sus propias acciones en bolsa y las cancela de tal forma que aumenta lo que cada acción de las que quedan representan de la misma, o paga dividendos. Dado que los dividendos pagan un impuesto del 30% allá en los Estados Unidos, no son muy eficientes porque la empresa ya paga sus impuestos antes de repartir los dividendos. Y pues si pagan dividendos, las personas que los reciben tendrían que pagar otro 30% sobre lo que reparten. Eso es doble impuesto y a nadie le gusta eso. A nadie le gusta que le quiten más plata. Por eso lo más tradicional es siempre que las empresas de allá de los Estados Unidos recompren sus acciones en bolsa y paguen pocos o nada de dividendos. Sin embargo, los dividendos son muy importantes y son una muestra más de la solidez financiera de la empresa, porque eventualmente toda empresa se debería volver pagadora de dividendos, porque es que recomprar acciones cuando la empresa está hiper mega recontra cara es peor que pagar 30% de impuestos, y pues las empresas tampoco pueden crecer y reinvertir todo lo que generen en sí mismas por toda la eternidad, por século a século, no, tampoco. Entonces, eventualmente siempre hay que pagar dividendos, pero mientras se puedan evitar, mejor es, puesto que es más y más dinero en los bolsillos de sus inversionistas. Pero de eso hablamos más detalladamente en otro video. Por el momento, sépase que Netflix no paga dividendos, solo recompra sus acciones. En este último trimestre fueron de hecho $2 billones en recompras. Casi todo el FCF que generaron se les fue justamente en recompras, como se puede ver en pantalla. Pero pues ahora pueden darse el lujo de recompensar a sus accionistas de este modo, ya que todo el sistema está bien montado y funciona como un reloj Casio de los buenos, generando plata consistentemente cada trimestre en vez de perder y perder. Y tampoco tiene grandes necesidades de inversión pesada, puesto que ya, de nuevo, ya tiene todo el sistema funcionando muy bien. Ahora bien, lo más importante, ¿deberíamos usted o yo comprar acciones de esta empresa o no? Para eso, ¿hay que sacar una bola de cristal y mirar lo que le depara el futuro a Netflix? No. ¿Debo tener un doctorado en estadística para calcular cuánto es que vale esta empresa? Tampoco. ¿Tengo que tener una máquina del tiempo y viajar al futuro y ver cuánta plata le va a entrar a Netflix en los próximos años? Para nada. Simple y sencillamente se debe hacer un cálculo de DCF, el cual ya se lo enseñé a hacer en un video pasado que le dejo por aquí en esta tarjeta.
Para el DCF que yo aplico se necesitan 6 cosas. La primera es el FCF inicial. Luego, la tasa de crecimiento del FCF durante los primeros 5 años. Luego, la tasa de crecimiento del FCF durante los siguientes 5 años. El múltiplo FCF al final de los 10 años. La tasa de descuento, finalmente, la margen de seguridad para dejar alguna chance de ganancia aun si las suposiciones se tornan incorrectas. Y a pesar de que necesitamos esa información del futuro, lo mejor que podemos hacer es tratar de determinarla a partir de información pasada. Como lo muestra el gráfico en pantalla, Netflix comenzó bien, teniendo un FCF positivo hasta el 2012 y de ahí en adelante prácticamente solo perdieron plata hasta el 2022, donde retomó el FCF positivo consistentemente. ¿Por qué fue eso? Esencialmente fue alrededor del 2012 cuando Netflix comenzó a producir su propio contenido y no solamente a mostrar el contenido de terceros, el contenido de otros. Y siempre cuando uno comienza a hacer lo propio, lo de uno mismo, eso cuesta y cuesta mucha plata. Fueron esencialmente 10 años de pérdidas trimestre tras trimestre. Pero pues la espera valió la pena porque ahora Netflix es literalmente una máquina, una impresora de dinero, como se puede ver en el gráfico en pantalla. Considerando entonces desde el primer trimestre del 2022, que de nuevo es cuando esta empresa comenzó a tener consistentemente un FCF positivo, la tasa de crecimiento anual compuesta es de un abismal 63%, lo cual es ridículo y en mi opinión irreplicable de ahora en adelante, por lo cual considero razonable asumir un crecimiento del FCF del 15% durante los primeros 5 años y de un 10% durante los siguientes 5. Recuerde que no estoy diciendo que Netflix cada año va a crecer exactamente eso, 15% y luego 10%. No, yo estoy diciendo que a medida que vayan pasando los años es razonable que Netflix alcance ese crecimiento. Para el múltiplo, al final de los 10 años podemos utilizar la información proporcionada por la página MacroTrends, que es un sitio gratuito que proporciona muy buena información. Como podemos ver, el múltiplo de Netflix era bastante alto, súper caro, y solo recientemente ha bajado a niveles un poquito más razonables. Aún sigue estando bastante caro el múltiplo, alrededor de 40, pero es justificado porque, como usted lo puede ver de nuevo en el gráfico en pantalla, Netflix está creciendo literalmente trimestre a trimestre. Insisto, como un reloj Casio de los finos. Si bien no creo razonable asumir algo por encima de 30, sí tiene sentido que tenga un múltiplo superior al del mercado, que en general es alrededor de 20, puesto que esta no es una empresa del común y corriente, sino que es una excelentísima empresa, por arriba del promedio como sus ganancias lo evidencian. Por tanto, creo yo razonable asumir un múltiplo de 30 al final de los 10 años. Para el FCF inicial, asumiendo que sus propias proyecciones son correctas, las proyecciones de Netflix, pues, e incrementan sus ingresos anuales por 15%, eso nos da unos ingresos para el 2024 de 38.782 millones de dólares, y asumiendo también que mantienen el margen del FCF en alrededor del 23%, eso daría un FCF para el 2024 de 8.920 millones de dólares. Y si mantienen la recompra de sus propias acciones al ritmo de 0.32% trimestre a trimestre, eso da 436.1 millones de acciones para el final de este año. Por tanto, creo yo razonable asumir un FCF por acción de $20.5. Es eso lo que aproximadamente va a generar Netflix de FCF por acción para este 2024. Para la tasa de descuento, como es una empresa que apenas está retomando el crecimiento de sus ganancias, puede exigirle un retorno mayor al del mercado. Por tanto, voy a escoger una tasa de descuento del 15%. Y finalmente, para la margen de seguridad, voy a exigir un 20% para tener un rango más o menos amplio, una protección en caso de que me esté equivocando. Y tomando todas esas suposiciones y haciendo los cálculos cuidadosamente, eso nos da un valor de la acción de Netflix de $496.500 para cerrarlo ahí. Actualmente está cotizando por alrededor de los $630, lo cual quiere decir que está bien caribeña, está bien cariñosa esta acción. Y usando una tabla de sensibilidad, que es simplemente ver cómo el precio de la acción cambia de acuerdo a las suposiciones que nosotros hayamos hecho, en este caso las tasas de crecimiento durante los primeros 5 años y durante los siguientes 5 años, podemos ver que Netflix está siendo esencialmente precificada como si fuese a crecer 20% anual durante los primeros 5 años y luego más de 10% durante los siguientes 5, lo cual me parece bastante optimista, teniendo en cuenta que ni ellos mismos predicen que van a tener un aumento tan significativo de sus ingresos y mucho menos del FCF. Pero pues podría ser que a esta empresa le vaya extremadamente bien y esté barata a los precios actuales, pero por lo menos para mí, bajo las suposiciones que yo considero razonables, creo que está cara, está precificada a un crecimiento bestial
para los próximos años y por tanto yo no la compraría en estos momentos. Los que la tienen deberían venderla entonces. No, es una excelente empresa. Si la compró por debajo de los $400, creo que hizo una excelente compra y va a tener un excelente retorno en los próximos años. Pero si la compró por encima de $550, $600, lo que yo haría es esperar que la empresa publique sus resultados y evaluar si en verdad está creciendo lo suficiente para justificar ese precio. Y si no, ahí sí, vender y buscar otras oportunidades. Obviamente, hay muchas otras cosas que evaluar de una empresa, no solamente los cálculos del FCF que yo le mostré. Por eso siempre pongo en la descripción, aunque nadie lee eso, que yo no soy su asesor financiero personalizado, ni mis videos son recomendaciones directas de compra o de venta. De hecho, legalmente no puedo hacer eso. Yo lo único que hago son mis propios análisis de cómo debo invertir mi propio dinero o cómo pienso invertir mi propio dinero. Usted debe hacer sus propias consultas y sus propios cálculos para cada empresa en la cual desee invertir. Pero ¿sabe qué es lo mejor? Que si usted lo que quiere es simplicidad a la hora de invertir, no tiene necesidad de hacer ninguno de esos cálculos de FCF ni nada, porque Netflix, al ser una de las 500 empresas más grandes de todo este mundo, está incluida dentro del bellísimo, del lucrativísimo, del famosísimo, del queridísimo VOO de toda la vida. Y por tanto, quienes hayan comprado o estén comprando VOO frecuentemente están expuestos a lo que le pase a esta empresa, ya sea para bien o para mal. Y pues en los años recientes ha sido obviamente muy para bien. Han ganado mucho dinero con esa inversión a través del VOO. Y yo no creo que eso vaya a cambiar en un futuro cercano. Bueno, mucha chachera y de aquello nada. ¿Por qué cayó tanto Netflix el 19 de abril, un día después de publicar sus resultados, si supuestamente fueron tan buenos, Alejandro? Por dos simples motivos. El primero y más importante de ellos es que Netflix dijo que no iba a publicar más trimestre a trimestre el número de suscriptores que ellos tienen. Y eso hace que los inversores tengan un poco de desconfianza sobre el futuro de esta empresa. ¿Por qué es esto así? Netflix gana mucho dinero y esto es así no porque esté aumentando sus precios a cada nada ni nada por el estilo, sino que es porque cada vez tiene más y más suscriptores. Si los suscriptores se mantienen igual o bajan, Netflix ganaría lo mismo que gana ahora o menos. Y la única alternativa para aumentar sus ganancias sería aumentar los precios. Al aumentar los precios, eventualmente comenzaría a perder suscriptores y por tanto a perder plata. Y si no pierde, por lo menos no gana tanto como antes, pues. Más aún, como Netflix ahora tiene ingresos por publicidad, la gente solo quiere hacer publicidad con ellos por esa base tan grande de suscriptores y esa base creciente de suscriptores que ellos tienen. Si los suscriptores se mantienen igual o bajan, no hay muchos motivos por los cuales la gente quiera pautar, hacer publicidades con ellos. Entonces ese ingreso por publicidad también bajaría. Creo yo que eso es justamente lo que estaba en la mente de los inversores y por eso fue que tuvo ese bajonazo después de que los dirigentes de Netflix dijeran eso en la conferencia en la que presentaron los resultados y lo pusieron por escrito, inclusive, que no van a publicar más los suscriptores trimestre a trimestre, sino que solamente van a publicar los grandes logros, como por ejemplo los 300 millones de suscriptores o en un futuro no tan lejano, los 400 millones de suscriptores. Entonces, los inversores, anticipándose a eso, creen que los suscriptores van a bajar o por lo menos que no van a continuar creciendo de tan buena manera como lo han hecho en años pasados y por tanto venden la acción porque como les mostré en el valuation que hice, las premisas a las que cotiza Netflix son de crecimientos bastante fuertes para los siguientes años, que si bien no es posible, si es bien difícil que los logre, mucho más si los suscriptores se mantienen igual o disminuyen. Y ante ese futuro potencialmente no tan brillante en términos de suscriptores, pues lo mejor para algunos inversores sería vender. Ese es el primer motivo por el cual tuve ese bajonazo del 9% en un solo día. El segundo motivo es mucho más simple. Esta acción había subido 96%, casi 100% en un año justo antes de publicar esos resultados. Y desde el fondo que tuvo en el 2022 ha subido la casi nada de 250%. Absurdo, en verdad, para un periodo de 2 años nada más. Pues con esos rendimientos bárbaros en una acción de crecimiento como es catalogada Netflix, no es nada raro tener días con bajonazos fuertes, con bajonazos del 10% como lo tuvo esta empresa, pero pues si siguen publicando buenos resultados con seguridad recuperará lo que perdió y seguirá subiendo sin mucho problema, como ya lo hizo, inclusive puesto que sus ganancias justificarán su precio.
Ahora bien, ¿qué tengo yo para decir al respecto? Yo sí considero que no es un muy buen indicativo que vayan a dejar de publicar los suscriptores trimestre a trimestre, pero tampoco es nada grave, porque es que ellos mismos explicaron el motivo para ello, y es que a ellos, más que los suscriptores, les interesa que la gente vea más y más de su contenido, que se corra la voz sobre su contenido, y así se genera un crecimiento orgánico a través del boca a boca e inorgánico a través de las publicidades que ellos hacen, porque los de Netflix no son bobos ni nada por el estilo, ellos saben muy bien cómo generar interés con publicidades acerca de su propio contenido. Netflix tiene la mejor plataforma de streaming entre todas las que hay y eso no se discute. Sus recomendaciones son mejores. Encontrar contenido es más fácil. Encontrar contenido que a uno le guste, pues es más fácil en Netflix que en otras plataformas. Hasta luce mejor que las otras plataformas. Por ejemplo, Netflix se lleva y por los cachos a Disney Plus, que es otra de las grandes empresas de streaming que hay en la actualidad. Y por si fuera poco, ellos mismos dijeron que ya son lo suficientemente grandes. ¿Quieren crecer? Sí, obviamente, pero ahora no se enfocan tanto en crecer en suscriptores como en años anteriores, sino en producir mejor contenido, en aumentar sus ingresos y su margen operacional, poniéndole mucho cuidado al tiempo que la gente gasta en su plataforma y mejorando siempre para que la gente disfrute más y más los contenidos que ellos hacen. Entonces literalmente dijeron eso en la entrevista, que no van a publicar más los suscriptores trimestralmente, pero que se van a enfocar en mejorar la experiencia de usuario para así, proveyendo un mejor servicio, ahí sí, poder ganar más y más plata y aumentar sus ingresos y sus márgenes. Y yo pienso que no hay absolutamente nada de malo en eso. De hecho, me parece excelente que se enfoquen en generar más y más plata, no porque sí, sino proveyendo mejoras en su contenido. Obviamente, eso es excelente. Por tanto, de nuevo, a los precios actuales me parece que está un poco cara, que tiene que crecer absurdamente. Pero si alguna compañía de streaming puede hacerlo, puede tener ese crecimiento superior al que está precificada actualmente, ciertamente es Netflix y absolutamente nadie más. Además de eso, la empresa ya se recuperó de ese bajonazo que tuvo después de sus resultados y ya está bien por encima de los $630 y continúa publicando excelentes shows, excelente contenido y son líderes del tiempo en pantalla a nivel internacional. Entonces, por esos shows y por esos contenidos que publican, que le gusta a la gente, van a seguir generando muchísimas ganancias, porque a la gente le gustan esas series y esas películas. A mí inclusive me gustan. Entonces literalmente poco o nada de malo, además del precio caribeño de esta acción, tiene la empresa de Netflix para el futuro brillante que le espera. Hay muchísima más información en el archivo 10Q, que es el de la información trimestral, pero yo le di un resumen de lo que yo considero ser más importante, porque leyendo ese mundial de tablas y explicándolas me demoraría años aquí en YouTube y pues tampoco hay tiempo para eso. Resumiendo, entonces, los resultados de Netflix fueron excelentes y ellos mismos prevén que la situación se va a poner aún mejor en lo que resta del año, en el sentido de que van a ganar mucha, pero mucha más plata. Las acciones cayeron porque esencialmente dijeron que no van a publicar más lo de los suscriptores trimestre a trimestre, pero que se van a enfocar en mejorar sus ingresos, tanto de suscriptores como de publicidad, y van a continuar mejorando sus márgenes al mejorar el contenido que ofrecen en su plataforma, incluyendo shows en vivo y eventos en vivo, lo cual a mí me parece excelente y no le veo absolutamente ningún problema a eso. Por el contrario, auguro un futuro aún mejor para esta empresa. Finalmente, en términos de valuation, es decir, del precio actual de esta empresa en bolsa, me parece que está un poco cara y no la compraría. Creo mejor que esperar a que haya un descuento para tener un mejor punto de entrada. ¿Es el FCF lo único que uno tiene que fijarse para evaluar una empresa? No, para nada, pero ciertamente es una de las métricas que yo considero más importantes. Y en futuros videos ampliaré los detalles acerca de cómo hacer un valuation bien minucioso de una empresa. No siendo más, así se despide este fiel y humilde servidor Alejandro Hernández Arboleda. Y como siempre, que las inversiones fructíferas de largo plazo estén siempre con ustedes. Hasta luego.